los comentarios vamos a ver tipos de enlace y propiedades de enlace. Algo materia que ya me estaba preguntando algunas clases atrás, así que vamos a continuar entre las interacciones que se producen entre distintos elementos de la tabla periódica, qué tipo de enlace se da. Eso básicamente, así que sin otro apuro, vamos a continuar entonces. ¿Dónde está mi mouse? Aquí está mi mouse, perfecto. El enlace químico primero, y más que nada, es la unión de dos o más átomos. ¿Con qué? Con la función de estabilizarse. Ya vimos que los elementos intentan buscar la configuración electrónica de un gas noble y a través del enlace químico pueden alcanzar dicha configuración, ya sea cediendo o capturando electrones. Para la nótese, mayoría de los elementos se trata de completar 8 electrones en su último nivel. ¿Por qué la mayoría? Porque, como bien sabemos, el hidrógeno y el helio solamente pueden tener 2 electrones. Todavía sin audio. Me dicen que todavía sin audio. Chiquillos, por favor, díganme si es que tienen o no tienen audio. Y por favor, sean sinceros. Muchas gracias. Bueno, al mismo tiempo, el llenado de los orbitales de la capa de valencia, el llenado, mejor dicho, de la capa de valencia, también se ve, o sea, el llenado de los electrones de la capa de valencia también explica el comportamiento que mantiene junto a un compuesto. Es decir, ¿por qué se unen los átomos? Para llenar la capa de valencia, pero la capa de valencia es la que determina el cómo se unen los distintos átomos. Si hay audio, perfecto. Por lo tanto, tenemos que entender el enlace químico como la fuerza de unión. Me dice que el audio está bajo. ¿Y ahora está más fuerte? Ahora sí, ahora está más fuerte. Ya. Perfecto. Los electrones de valencia. Ya dijimos, son los electrones de valencia los que participan del enlace, de la unión química en la fuerza del enlace, y es porque los electrones de valencia de un átomo se transfieren a la capa de valencia del otro átomo. ¿Ya? Eso es importante. Los electrones de valencia de uno se transfieren a la capa de valencia del otro átomo, del átomo con el que va a formar el enlace. Y solamente, lo que dice aquí en el segundo párrafo, solamente los solamente los electrones de mayor energía, es decir, los que están más alejados del núcleo, van a interactuar en el enlace atómico. Ok, ok. Entonces, capa de valencia, la capa más externa, y los electrones que participan del enlace son los electrones de valencia. Parte de la familia de los electrones de la capa de valencia, que es distinto. Una cosa son electrones de valencia, otra cosa es electrones de la capa de valencia. Los electrones de valencia son los que participan, los electrones de la capa de valencia son los electrones que están en la capa de valencia del átomo. Perfecto. Ay, déjame tomar agüita. Ay, ya. Por lo tanto, sabemos de la clase de tabla periódica y de configuración electrónica, el número de electrones de valencia es igual al grupo del átomo en la tabla periódica. Lo importante aquí es notar que, ¿se acuerdan cuando hicimos la distinción del grupo A y del grupo B? Del 1A, 2A, nos saltábamos todo el bloque B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Ya. Cuando uno tiene ese 1A, el 1 indica los electrones de valencia. Lo mismo ocurre para los elementos que están al medio, los elementos que pertenecen al grupo B. El 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y los 8B que hay también. Cada uno de esos números determina los electrones de la capa de valencia. Si un elemento está en el grupo 1, tiene un electrón de valencia. Si un elemento está en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia. Ok, si un elemento está en el grupo 8, tiene 8 electrones de valencia. Pero si está en el grupo 8, sería un gas noble.
tiene su capa completa, por lo tanto no participa de la unión de un enlace. Don Alin dice que no se escucha. Doña Alin, todos me dicen que sí se escucha. Así que por favor, si no escucha, no sé cómo me va a escuchar diciéndole que yo le diga que por favor actualice, pero bueno, no me sirve de nada decirle que no se escucha cuando sí se escucha y todos me dicen que se escucha y que usted no escucha, pero sí se escucha. Así que si los demás le dicen que por favor sí se escucha, muchas gracias. Sí. Los electrones, me preguntan qué pasa. Ah, bueno, sí, una corrección que me hicieron. El helio es del grupo 8, pero tiene dos electrones. Sí, es verdad. Pero el neón, el criptón, el xenón y el radón son del grupo 8 y tienen su octeto completo, que ya vamos a ver eso de la regla del octeto. ¿Qué pasa con los demás niveles electrónicos? Los otros niveles electrónicos están debajo de la capa de valencia. Por lo tanto, no van a participar de la unión de enlace. Como solamente los más externos participan de la unión de enlace, todos los electrones que estén debajo de ese nivel de la capa de valencia no van a participar. Solamente nos interesan los electrones de la capa de valencia. Nada más. Nothing else. Ok. A todo esto, chiquillos, por favor, denle like a la transmisión porque así llega a más gente y eso es importante porque mientras a más gente lleguemos, mejor para nosotros. Suscríbanse, por favor, y denle like en Facebook porque en Facebook también se van a subir todas las actualizaciones. En Facebook avisaremos cuándo será la semana de vacaciones, cuándo vamos a tomar un ensayo y cuándo vamos a dar los resultados de un ensayo, cosas como esas. ¿Ya? Perfecto. Ok. Regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Salvo las excepciones que son el hidrógeno y el helio, que tienen dos, y mejor dicho, el hidrógeno, porque es lo único que participa de esos dos en un enlace, la regla del octeto es la regla por la cual se rigen los demás elementos de la tabla periódica para alcanzar su estabilidad atómica, su estabilidad electrónica. ¿Ya? Los átomos reaccionan para alcanzar 8 electrones en su capa de valencia. ¿Por qué 8 electrones de su capa de valencia? Porque al tener los 8 electrones llenan su configuración electrónica. Como ya vimos también y como se puede representar de manera visual en la tabla periódica, uno tiene dos grupos S, por así decir, y 6 grupos en el bloque P. Juntos me dan los 8. 8 que los 8 grupos, los 8 electrones de la capa de valencia. Todos los átomos quieren alcanzar la configuración electrónica de un gas noble. Por lo tanto, van a reaccionar de la manera más conveniente para dicho elemento para alcanzar la configuración de valencia de los gases nobles, es decir, tener 8 electrones en su capa de valencia. Ya vimos que los metales alcalinos y los alcalinos térreos prefieren perder sus electrones y ya vimos que los no metales, lo que están del lado derecho de la tabla periódica, elementos como el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el azufre, el silicio, prefieren ganar electrones para completar para completar su capa de valencia. Es alcanzar la configuración electrónica de un gas noble. Ahora, dentro de los distintos tipos de enlace que se pueden formar está el enlace iónico. El enlace iónico es uno de los enlaces más comunes y es el enlace que más se utiliza, por así decir, en lo que es la comida y en el cuerpo humano también. Ocurre entre metales y no metales. El claro ejemplo es el cloruro de sodio, la sal de mesa. Cloruro, ion cloruro y ion sodio. El elemento son el cloro, grupo 7, muy alta electronegatividad por lo que vimos en la clase pasada. Sodio, metal alcalino, no tan alta y relativamente baja electronegatividad. Grupo 1. Entonces tenemos un elemento del grupo 1, metálico, que quiere perder su electrón, y tenemos un elemento del grupo 7, un halógeno, que quiere ganar su electrón. Ay, perdón. Por lo tanto, el sodio se dice que por la fuerza del enlace
el sodio entrega, le regala, cede su electrón al cloro, de tal modo en que ambos átomos alcanzan la configuración electrónica de un gas noble. Si ustedes cuentan, están representados en órbitas, recuerden que no son órbitas del tipo planetaria, son modelos 3D, pero para representarlo de mejor manera, hoy me estoy viendo un poquito transparente. Si ustedes cuentan la última capa, que aquí místicamente mi dedo es donde se empieza a cortar. Ya. Esta capa, y junto con ese electrón que no alcanzo a tocar y ese otro electrón que tampoco alcanzo a tocar, esa es la capa de valencia para el sodio después de haber cedido su electrón. ¿Ok? Si contamos, nos damos cuenta que aquí hay 3, al medio hay 2 y después están los otros 3 del otro lado, por lo tanto tiene los 8 electrones. Tiene 10 electrones en total, tiene la configuración electrónica del gas noble correspondiente, que sería el neón. El neón, sí, el neón. El neón tiene 10 electrones, perfecto, está estable, ningún problema. El cloro, sin embargo, no perdió, ganó un electrón. Y el cloro, al ganar un electrón, queda con su capa de valencia completa, ya no tiene ese vacío que le da hambre, ya recibió su buen alfajor, su buena porción de pizza, y ahora el cloro está tranquilo, está contento, está feliz, y posee la configuración electrónica del átomo del gas noble que corresponde, que sería el argón. Me preguntan si me sé la tabla periódica completa. Llegado un momento me aprendí todos los símbolos y todos los nombres de todos los elementos de la tabla periódica. Sí. Y me aprendí más de un grupo para abajo. Onda, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, y así con distintos grupos. Ahora, si me piden hacerla en orden de masa creciente, no, yo ahí me pierdo. Entonces, enlace iónico, alta diferencia de electronegatividad. Alta diferencia de electronegatividad. ¿Qué tan alta tiene que ser la diferencia? Dependiendo del texto al que uno le pregunte, la diferencia tiene que ser equivalente o superior, o equivalente o superior a 1,5 unidades de electronegatividad o 1,7 unidades de electronegatividad. Yo lo aprendí con 1,7. Actualmente se está diciendo más 1,5. Así que depende del texto. Para la PSU creo que es 1,5. Como regla general, siempre un elemento del grupo 1, como el sodio, más un elemento del grupo 7, como el cloro o el flúor, nos va a entregar un enlace iónico. Y uno también puede tener sales que corresponden, ya sea el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el cloruro de calcio, el fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, fluoruro de litio, entre muchas otras sales que habidas y por haber. Aquí ya vimos entonces en profundidad lo que yo les comentaba. El sodio pierde su electrón del orbital 3s1. Esto ya es viendo la configuración electrónica. Queda con su nueva configuración electrónica del ion sodio, en este caso un catión, porque tiene carga positiva. ¿Por qué tiene carga positiva? Porque perdió un electrón. Me preguntan si es que la diferencia de electronegatividad tiene que ser exactamente 1,7. Yo les digo, depende del texto. Tiene que ser mayor que 1,5 o 1,7 dependiendo del texto. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, la que sea. Pero si es mayor a 1,7 o a 1,5, el enlace va a ser iónico. ¿Ya? Y aquí vemos como el cloro, que tiene su orbital 3p5 con un electrón para captar, más el electrón que cede el sodio, completa entonces su configuración electrónica de gas noble. Como ganó un electrón, queda con carga negativa y ahora es el ion cloruro. Los mismos nombres o cambios de nombre para todo el resto de las sustancias. Todos los metales son ion sodio, ion calcio, ion potasio, ion rubidio, ion cesio, ion boro, ion litio, ion xenón y todos los demás. Para los cloruros, o mejor dicho, los halógenos, pasan de ser halógenos a halogenuros. Pasan de ser flúor a fluoruro.
pasa a ser cloro, cloruro, bromo, bromuro, yodo, yoduro, astato, astaturo. No, ahí no sé si es que el astato sigue la regla. La configuración electrónica ya lo vimos. Sí, la configuración electrónica creo que fue la hace dos clases, si es que no me equivoco, dos, tres clases creo. Son dos clases completas de configuración electrónica. Propiedades de un enlace iónico. ¿Qué es lo que hace un enlace iónico tan diferente y tan genial a los demás? Primero, un enlace iónico o un elemento, un compuesto con enlace iónico, una sal en este caso, presentan elevados puntos de fusión y elevados puntos de ebullición. Tengo entendido que la sal de mesa, el cloruro de sodio, tiene un punto de fusión de como 330 grados Celsius. Es decir, 200 grados más que el punto de ebullición del agua. Déjenme revisarlo al tiro. Tenemos tecnología, Google. Punto de ebullición del cloruro de sodio. 1413 grados centígrados. El punto de ebullición del cloro es de 1413 grados, 1300 grados más que el punto de ebullición del agua. Y ahí me equivoqué, me confundí. El punto de fusión del agua son 0, no son 100. Fue un error. Y el punto de fusión del cloruro, punto de fusión, estos son datos que uno no maneja con tanto delicadez. El punto de fusión del cloruro de sodio me equivoqué también. No son 330, son 800 grados. 801 grados Celsius. O sea, si el hielo se derrite a 0, la sal se empieza a derretir a 800. Son compuestos de elevadísimo puntos de ebullición y puntos de fusión. La mayoría de los enlaces iónicos son solubles en disolventes polares. ¿Y qué mejor disolvente polar que la gran y versátil agua? Porque lo vamos a ver en una próxima clase. Los metales en un enlace pierden electrones. Cuando es un enlace iónico se dice que pierden un electrón por la fuerza de la electronegatividad del átomo que gana el electrón. No es que lo pierdan derechamente, sino es que más bien lo ceden. Pero sí, como convención para la PSU se pierde ese electrón y el metal queda con carga positiva, como lo vimos aquí en esta diapositiva. Allá el sodio arriba queda con carga positiva. Las sustancias iónicas conducen la electricidad cuando están en estado líquido o en disoluciones. Ya vimos que para calentar el cloruro de sodio había que llegar a 1400 grados, así que mucho de ahí no se saca. Pero si uno disuelve sal en un poquito de agua y hace un circuito, y pone dos cables y una ampolletita y le aprieta el botón para emprenderlo, se va a prender la ampolletita. Y eso ustedes lo pueden hacer en su casa. No lo hago aquí porque en realidad una ampolleta y más luz en esta sala sería un poquito ineficiente. Pero hagan ese circuito con cuidado, con precaución. Es tan fácil como una pila, dos cables, cortar uno de los cables, por ejemplo el polo positivo, cortarlo, sumergirlo en agua y conectarlo a una ampolleta. Si esa agua, asumiendo que es agua destilada, porque el agua de Santiago tiene muchos iones en disolución, y la prenden, no van a prender la ampolleta, pero el momento en que le empiecen a agregar sal, cloruro de sodio, cloruro de potasio, van a haber iones en disolución. Y como están estos iones en disolución, los electrones pueden fluir a través de la disolución y se va a prender la ampolletita. Y al mismo tiempo, al intentar deformar los cristales de sal, porque forman cristales, se rompe la estructura cristalina y son muy frágiles. ¿Cómo pueden hacer ustedes un cristal de sal? Tomen agua caliente, disuelvan toda la sal que tengan, que puedan disolver, no que tengan, que puedan disolver en esta agüita que esté caliente. Y una vez que se empiece a enfriar el agua, van a obtener una disolución sobresaturada. Unidades de concentración, propiedades coligativas, lo vamos a ver mucho más adelante. Y le agregan
un granito de sal cuando la disolución esté fría. Y van a ver cómo con el tiempo ese cristal de sal empieza a aumentar en tamaño. Y hay muchos cristales que toman una forma cristalina muy, muy bonita. Y ustedes pueden buscar esos cristales en Google si quieren buscar una imagen. Van a ver cristales de permanganato de potasio que es de color morado profundo y muy hermoso, muy hermoso. Pero si ustedes lo golpean con un martillo, aunque suave suavecito, se va a romper completamente. Profesor, va mucho de la clase. Llevo aproximadamente unos 20 minutos de clase, creo. Algo así. Profesor, voy a hablar de los enlaces intermoleculares. No en esta clase. Esta clase son solamente los tipos de enlace. Más que enlaces intermoleculares, son interacciones intermoleculares. Y eso lo vamos a ver cuando veamos las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de dispersión de London y todas esas otras tipos de interacciones intermoleculares. Pero eso va de la mano del petróleo, creo. Creo que faltan como 2 o 3 clases para eso. ¿Ya? El enlace covalente. Vimos el enlace iónico que se produce cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7 o 1,5 dependiendo del libro. El enlace covalente se produce cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7 o menor a 1,5. Existen dos tipos de enlace covalente dependiendo de la diferencia total de electronegatividad. Existen enlaces covalentes polares y enlaces covalentes apolares. Para ahorrarnos una palabra, vamos a decirles enlace polar y enlace apolar. Un enlace covalente polar se produce entre átomos no metálicos distintos. En este caso, como el óxido de nitrógeno, que es un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Los electrones se comparten de forma desigual. Perdón. Otra molécula con un enlace covalente polar es el cloruro de hidrógeno, también conocido como ácido clorhídrico cuando está en disolución. Poseen electronegatividades que son próximas, en caso del hidrógeno 2,2 y en caso del cloro 3,7, 3,8, lo que da una diferencia menor a 1,7. Está un poco en el lado alto, pero sigue sin ser un enlace iónico. ¿Cuánto es? Hace mucho tiempo que no resto ni sumo. Espérense, a ver. 3,8 menos 2,2. Sí, está como justo en el límite de lo que pasaría a ser un enlace iónico, pero sigue siendo un enlace covalente polar. Es un enlace muy polar. Y vemos la distribución no homogénea de la nube electrónica en la molécula. Vemos que el cloro es gordito y bien maceteado. Y aquí vengo yo, la molécula de cloro. Y el hidrógeno es chiquitito, un perrito, es como un Yorkie o un chihuahua de esos que tiemblan y se hacen pipí y no hacen nada más. ¿Ok? Enlace covalente polar, para diferenciarlo también del apolar, se produce entre diferencias de electronegatividades entre 0,5 y 1,7 unidades de diferencia de electronegatividad. ¿Es posible encontrar estos contenidos para descargar? Estos contenidos, estimado Nicolás, se pueden encontrar en cualquier libro. Aparentemente a la juventud del día de hoy no le gusta leer y gracias a esta juventud que no le gusta mucho leer y prefiere que alguien le explique, también para preguntar en las clases, estoy yo. ¿Puede buscarlo? Sí. ¿Hay otros canales de YouTube? Sí. ¿Hay libros? Sí. Pero qué mejor manera más didáctica de que se lo expliquen paso a paso a usted y que yo esté aquí para usted para explicarle todas las dudas que usted pueda tener. Enlace covalente apolar, en diferencia del enlace covalente polar, se producen entre átomos que son iguales, pero que siguen siendo no metales. Por favor, que sigan siendo no metales. ¿Por qué? Porque los metales los vamos a ver en un ratito. Ya sea el nitrógeno molecular, el oxígeno molecular, el cloro molecular, el flúor molecular, enlaces carbono-carbono.
nitrógeno-nitrógeno, que es el nitrógeno molecular, estructuras de silicio, que sean enlaces silicio-silicio, todos las uniones entre elementos que sean iguales entre sí, obviamente el mismo elemento, pero que no sean metales, va a dar un enlace covalente apolar, donde la diferencia de electronegatividad es cero. Cero. Se dice que es cero porque obviamente si los dos átomos tiran con la misma fuerza, se neutralizan completamente. Eso lo pueden ver en física, si dos vectores, o matemáticas, si dos vectores de la misma fuerza chocan entre sí, se anulan y la suma total es cero. Si yo tengo una correa y un auto tira tengo un peso de 200 kilos acá y un peso de 200 kilos al otro lado, no se va a mover. ¿Por qué? Porque tiran con la misma fuerza y la suma total es cero. Lo mismo ocurre acá con la electronegatividad. Se dice que va desde 0 a 0,5. ¿Por qué? Porque hay elementos que son muy cercanos en electronegatividades que dan compuestos que son apolares. Como podemos ver en el extremo derecho de lo que sería esta unión de dos átomos de nitrógeno, vemos que están los tres pares de electrones, el enlace triple formado en el nitrógeno, compartidos por igual entre los dos nitrógenos que forman el triple enlace. Una pequeña nota que lo vamos a ver también más adelante, un triple enlace es un enlace. Mucha gente confunde un triple enlace con tres enlaces. No. Un enlace triple es un enlace. Un enlace simple es un enlace. Y un enlace doble es un enlace. La única diferencia es cuántos electrones participan de ese enlace. Tengo entendido que el enlace iónico en estado sólido no son los elementos que forman un enlace iónico cuando están en estado sólido no conducen la electricidad. ¿Es eso correcto? Sí, y eso también lo puede usted ver en su casa. Si usted forma una montañita de sal y toma un circuito y pone el cable entre medio, cable cortado obviamente, y prende el botoncito, la ampolleta no se va a prender. Porque los electrones no van a fluir. Porque la fuerza intermolecular, la fuerza del enlace iónico es tan grande que no permite la participación de otros electrones. Por lo tanto, no fluye la corriente. Los electrones no fluyen desde un final del cable hasta el otro. Por eso. Diferencias entre covalente apolar y apolar, eso lo vamos a ver ahorita. Después de ver el enlace metálico lo vamos a ver, no se preocupen. El enlace metálico es un caso particular. Solamente se da entre elementos que son metales. Por eso todos los otros enlaces que son apolar y polar tienen que ser no metales. Y el enlace iónico tiene que haber un metálico con un no metal. Si son dos metales los que están formando un enlace, se forma lo que se llama una red cristalina metálica. ¿Y cómo se mantienen los metales unidos? A través de que se denomina nube electrónica que rodea al metal. Los electrones pueden fluir libremente de un átomo metálico al otro sin ningún problema. Y es ese flujo de electrones dentro de la propia red cristalina lo que mantiene a los metales unidos. Esa es la propiedad del enlace metálico. Ahora, propiedades. Aquí estamos viendo lo que me pide usted. Polar y apolar. Los enlaces polares tienen un punto de fusión alto. Los iónicos tienen alto. Perdón, los polares es un punto de fusión medio y el apolar es bajo. Mientras que el iónico siempre va a ser alto. El punto de ebullición de un enlace iónico es mucho más alto. El punto de ebullición de un enlace polar es medio y el punto de ebullición de un enlace apolar es bajo. ¿Cómo podemos ver un caso, un ejemplo de un enlace polar y un enlace apolar? Tenemos el agua, pero el agua también se ve por las interacciones de puentes de hidrógeno. Así que tengo que pensar en otro compuesto. El etanol.
Sí, el etanol. El etanol. El etanol, todos lo conocemos, algunos abusan de él, otros como yo no. El etanol presenta un grupo OH, interacción por puentes de hidrógeno también, y tiene dos carbonos. Es un compuesto que es polar, es un compuesto de punto de fusión con punto de ebullición aproximadamente 60-68 grados Celsius, cosa de calentar un poco el etanol y se empieza a evaporar. ¿Cierto? Ningún problema. ¿Qué un compuesto podría ser apolar? El metano. El metano es un carbono unido con 4 hidrógenos. ¿Por qué si es carbono unido a un hidrógeno, la molécula es apolar? Atención, el tipo de enlace es polar, porque la diferencia es alta entre un carbono y un hidrógeno. Pero imagínense que me tienen, o sea, tengo dos brazos, ¿cierto? Tengo un cabro que me tira con igual fuerza para acá, tengo yo que tiro con igual fuerza para acá. Entonces la fuerza total, misma magnitud, direcciones contrarias, resulta cero. Por eso el metano es apolar, cuando tiene puntos de fusión, o sea, cuando tiene un enlace polar. El metálico, el punto de fusión es variado, depende más que nada del peso molecular, del peso del metal, de la densidad del metal. Distintos metales se fusionan a distintas temperaturas y siempre el punto de ebullición de los metales es alto. Todos no conducen la electricidad, salvo el enlace metálico que sí conduce la electricidad. El enlace iónico puede conducir la electricidad cuando está en forma de solución o cuando está en forma líquida. Saludos a México entonces, don Dianis, ¿sí? Ay, ay, ay. Y sería todo por hoy. La próxima clase tengo entendido que vamos a ver estructuras de Lewis y tridimensionalidad. Esa clase es importante. Vamos a hacer muchos ejercicios también que son muy importantes que vean. Nos quedan 10 minutitos, 10 minutillos. ¿Cuál es el enlace dativo? El enlace dativo o enlace coordinado. Eso siempre causa confusión porque es un derivado del enlace polar. O sea, no es que sea un derivado de un enlace polar, se produce en casos muy particulares. Pucha, no lo tengo acá, pero cuando veamos reacciones ácido-base, todas esas reacciones que son con amoníaco y con un protón para formar ion amonio, los que estén en tercero o cuarto medio van a saber lo que estoy hablando, son enlaces dativos. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que el nitrógeno tiene un par de electrones que no participan de un enlace y que el amoníaco es un nitrógeno, 3 hidrógenos, ¿cierto? Y ese par electrónico que está acá arriba que no participa. Cuando el amoníaco captura un protón, él cede ese par electrónico que no participa del enlace al hidrógeno. Y al momento de ceder ese par, ahí uno tiene un enlace dativo. Porque no es un enlace iónico, no es polar, no es apolar y no es metálico. Ese enlace se forma porque el nitrógeno captura un protón, el protón captura los electrones libres del nitrógeno y el nitrógeno cede esos electrones. Eso es un enlace dativo, donde el átomo central cede un par de electrones para la estabilidad de un átomo que no debería participar de un enlace. Profesor, ¿los PPT están subidos en algún lugar? No, los PPT son propiedad de Puntaje Nacional, por desgracia. Si ellos los quieren subir, tendrían que pedírselos a ellos, que después ellos me los pedirían a mí y después yo los subiría. Pero los PowerPoint y, mejor dicho, los PDF son propiedad de Puntaje Nacional.
¿Cuáles son los enlaces que son solubles? Depende del solvente. Si es un solvente apolar, enlaces apolares, compuestos apolares. Si es un solvente polar, moléculas polares y moléculas iónicas. ¿Qué valor debía tener la diferencia de electronegatividad de los enlaces iónicos? Tiene que ser una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7. Ay, vamos a poner la primera. Doña Pilar pregunta si es que estas clases son para módulo común. Sí. Cuando estemos a puertas de pasar a módulo electivo, que eso ya es entre propiedades del carbono y química orgánica, yo les voy a avisar, chiquillos, de ahora en adelante vamos a ver materia para electivo. Y ustedes van a ser avisados también con anterioridad. Profesor, llegué recién. Doña Camila, ¿por qué llega hasta ahora? Hasta ahora estamos terminando, pues señorita. Acá en Perú, ¿a qué hora empezará la clase? En Perú creo que es una hora antes, así que debería ser a las 4, si es que no me equivoco. Hora de Chile son de las 5, hora de México son las 3. Y creo que Perú deberían ser las 4, creo. Don Elizabeth Araya, módulo común es primero y segundo medio, módulo electivo es tercero y cuarto medio. Bueno, estamos terminando la clase. Acá en Chile son 5 minutos para las 6 de la tarde, para las 18. Así que ahí nuestros amigos internacionales. Don Luis dice que son las 4. Son 2 horas de diferencia, entonces es a las 3 allá en su hogar. ¿Cuál es el valor de electronegatividad en los enlaces covalentes polares? Tiene que estar entre 0,5 y 1,7. Profesor, ¿en química electivo es solo materia de tercero y cuarto medio o también es de primero y segundo medio? Tengo entendido que solo de tercero y cuarto medio. Profesor, ¿qué es un aldehído? El aldehído es el CHO, que ya vamos a ver eso cuando veamos química orgánica, es uno de los grupos funcionales que tiene un carbono terminal unido a un oxígeno con un doble enlace y el carbono al mismo tiempo está unido con un hidrógeno. Aquí en Venezuela son las 5, bueno acá son las 6, así que ya tienen que empezar a ver la clase a partir de las 4 de la tarde. Saludos para Venezuela. Y ya pues chiquillos, veo que no hay más preguntas, lo vamos a dejar hasta aquí. 5 de la tarde, hora de Chile, 3 de la tarde Perú, 4 de la tarde Venezuela, 3 de la tarde México, algo así era. Ya chiquillos. Próxima clase, estructuras del Lewis. Sean puntuales, por favor. Doña Camila González puede ver todas estas clases, ya que llegó tarde, las puede ver todas en el YouTube de Puntaje Nacional. No se preocupe.